Bueno, la patología hepática benigna, ¿no? Quirúrgica, es muy pobre. Solamente, por ejemplo, la fasciolasis hepática no se opera. Obviamente el tratamiento es antiparasitario. Los pacientes que desarrollan algún tipo de absceso hepático, que son pacientes cirróticos, alcohólicos, diabéticos, inmunosuprimidos, ¿no? El tratamiento de un absceso hepático es el drenaje. Ahí no hay mucha duda. El absceso hepático puede deberse también a dos patologías bastante frecuentes en nuestro medio, ¿no? Una al norte y otra generalmente al sur, que son las hidatidosis hepática y lo otro es la amebiasis hepática, ¿no? Entonces, generalmente en la zona de Piura, de Tumbes, ¿no? Puede darse más frecuentemente las amebas, ¿no? La ameba histiolítica, que finalmente se instala en el hígado por diseminación hematógena y crea pues un absceso a ese nivel, ¿no? El tratamiento es exactamente el mismo. Ahora, ¿cuál es el tratamiento preferible en la época actual? Si tenemos un absceso hepático, a ver quién me dice. Drenaje, ¿de qué forma? Percutáneo. Por eso es que no se lo estoy presentando, porque no vamos a hacer nada de cirugía, ¿no? El tratamiento ideal de los abscesos hepáticos, ¿no? Es percutáneo. No excede al tratamiento quirúrgico. Siempre es importantísimo que se haga el drenaje de manera percutánea. Todos los estudios están a favor del mismo. Obviamente se puede hacer quirúrgico, pero es en muy pocos casos, ¿no? Donde no es abordable y que es muy difícil, son complejos, hay que hacer una desligación y todo, ¿no? En cambio, esta patología que vamos a ver ahora sí necesita de un tratamiento quirúrgico. El hígado se encuentra, pues, es una glándula del aparato digestivo, ¿no? Pesa casi 1,5 kg, tiene el aporte sanguíneo principalmente de la vena porta, ¿no? Y el resto, el 30% de la arteria hepática, y representa el 25% del gasto cardíaco. Por eso que cuando veamos en trauma, ¿no? En el curso, vamos a ver que la lesión hepática nos representa más que una lesión de órgano sólido, una lesión vascular, y hay que tratarla como tal. Está ubicado, pues, protegido, ¿no? por las costillas de la octava hacia adelante, ¿no? Y también por las falsas costillas, que de alguna manera sí dan cierta protección, ¿no? Este es un órgano tóraco-abdominal, de acuerdo al movimiento respiratorio, se va a ubicar en cualquiera de las zonas, torácica abdominal. Aquí está, más o menos en cuarta, quinta costilla, empieza el spam hepático y esto puede descender, ¿no? Incluso hacerse intraabdominal. Ahora hablamos de un hígado derecho y un hígado izquierdo. Antes se decía lóbulo derecho y lóbulo izquierdo, ¿no? ¿Por qué? Y lo van a ver cuando hagan lo de hepatocarcinoma, ¿no? Y resecciones hepáticas, que estos hígados se pueden comportar como órganos distintos y como tal podemos ahora incluso hacer trasplante hepático de el padre o madre hacia el niño, ¿no? Extirpando el hígado izquierdo del donante vivo, y de esa manera pues ahora tenemos muy buena experiencia. Ojalá el doctor Carrasco, que es el jefe de trasplante hepático del Hospital Almenara, pueda dictarle la charla. Estoy coordinando para que sea la próxima semana. El hígado pues está en la parte posterior, tiene las venas suprahepáticas aquí, ¿no? Y la vena cava pues va a pasar justo por detrás del hígado, ¿no? Y le va a causar una escotadura ahí que se llama la escotadura retrohepática, ¿no? Que está dada por la vena cava, ¿no? Entonces hay una muy estrecha conexión con vasos grandes, ¿no? De gran calibre, y su lesión puede obviamente causar una serie de problemas, ¿no? También la circulación enterohepática está muy relacionada pues con la hipertensión portal. Igualmente, antes la hipertensión portal tenía mucho que ver con la cirugía. Se hacía la cirugía de Warren, la cirugía de derivación
esplenorenal, la cirugía de derivación hepatorrenal, la cirugía de Suyura, ¿no? Que es básicamente cerrar la zona esofágica para evitar la circulación colateral y el tratamiento de las varices. Todas esas cirugías ya no se hacen. ¿Por qué? Porque han sido sustituidas por intervenciones como los TIPS, que son el acceso transyugular, que lo que hace es causar un shunt, ¿no? Provocar un shunt a nivel entre la vena cava y las suprahepáticas, ¿no? Y ya son procedimientos radiológicos de avanzada que han sustituido pues las cirugías que antes teníamos que realizar, que son cirugías muy complejas y no con buenos resultados, ¿no? Que había que hacer la anastomosis de la vena esplénica hacia la renal, ¿no? Para buscar una derivación ahí, o la anastomosis de la vena porta hacia la renal, ¿no? La hepatorrenal, la esplenorenal. Entonces esas cirugías ya no se hacen, ¿de acuerdo? Ese es el hígado, más una aproximación, y pues tiene adosada la vesícula, hay un conducto, un ligamento, que es el ligamento redondo, este de aquí, y lateralmente van a haber los ligamentos triangulares, ¿no? Que son importantes cuando uno tiene que movilizar el hígado o tener acceso a las zonas posteriores del hígado para poder luxarlo o subluxarlo, y de esa manera sin dañar los vasos sanguíneos, poder abordar la zona sobre todo de la parte de la cúpula o la parte superior del hígado, los segmentos 8-9. Esa es la arquitectura microscópica, ¿no? No les voy a detallar mucho, eso lo han visto en gastro, ¿no? Pero esa es la unidad funcional, los lobulillos hepáticos, y cómo se establece pues una circulación a este nivel, ¿no? Con la conformación pues de la bilis también a partir de la función de los hepatocitos, ¿no? Algunas consideraciones que hay que tener, ¿no? De la organización microscópica, los acinos portales, la vena central y el lobulillo hepático, y ya se los va a explicar probablemente el doctor Ricardo Cruzaley, ¿no? Cómo nosotros diseñamos, ¿no? Y cómo medimos ahora, hay una volumetría para saber si podemos extirpar el tumor y el tejido hepático circundante. Muchas veces, ¿no? Cuando nosotros hacemos una cirugía que es muy grande, sobre todo de quistes o tumores hepáticos del hígado derecho, podemos llevar al paciente a una insuficiencia hepática. Entonces, ahora hay métodos, ¿no? Por imágenes que pueden calcular la volumetría que puede tener el hígado y de esa manera no llevarlo a límites, ¿no? De insuficiencia hepática, ¿no? Y es más, ahora se hacen cirugías, seguramente se lo va a explicar el doctor, donde se saca el tumor o el quiste del hígado izquierdo y se deja el derecho o viceversa para permitir que el hígado se empiece a regenerar y tenga hiperfunción. Y una vez que gana tejido, el tejido va creciendo y haciéndose más funcional, recién se extirpa la otra parte del tumor. Porque si hacemos la extirpación simultánea, vamos a tener pues tejido insuficiente y el paciente termina con una insuficiencia hepática severa, ¿no? Bueno, esto ya lo saben, ¿no? Más o menos de la fisiología. Es el funcionamiento del hígado, ¿no? La formación de bilis y la relación que va a tener pues, con el corazón y los pulmones respecto a la circulación portal, ¿no? Las funciones hepáticas son prácticamente todo el metabolismo y la conjugación, ¿no? Diferentes procedimientos y enzimas, ¿no? Metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas, síntesis de bilis y detoxificación, ¿no? Hay funciones que están dadas por enzimas de conjugación y otras de oxidación, hidroxilación, ¿no es cierto? Esto es importante, ¿por qué? Porque todo aquello que nosotros ingerimos, ¿no? Van a tener el fenómeno del primer paso, ¿no? Por lo tanto, si es que hay una afección hepática, lo que hay que tratar es de evitar a cualquier medicamento que en exceso pueda causar mayor trabajo o detoxificación hepática.
Las enfermedades del hígado pues son las hepatitis virales, ¿no? Y el carcinoma hepático. ¿Por qué lo menciono? Porque muchas de las enfermedades que van a haber neoplásicas están relacionadas con las hepatitis virales, tanto así que es una secuencia, ¿no? La infección por hepatitis A, B, C, ¿no? Puede pasar a cirrosis, ¿no? Cirrosis biliar, y esta cirrosis biliar puede llevar a hepatocarcinoma. Son procesos, ¿no? Que finalmente existen una serie de factores para que llegue finalmente el carcinoma hepático, pero hay que tenerlos en cuenta porque muchas veces el tratamiento es totalmente diferente si es que tenemos una cirrosis alcohólica y una cirrosis post-hepatitis. Enfermedades secundarias que pueden causar insuficiencia cardíaca, cáncer diseminado, alcoholismo y infecciones extrahepáticas. La hipertensión portal es un gran problema, ¿no? El tratamiento ya no es quirúrgico, parte del tratamiento médico, eso lo van a ver en gastroenterología si no lo han visto ya, ¿no? Que utilizar una serie de sustancias primero para disminuir la circulación esplácnica, como la somatostatina o el octreotide, para disminuir el flujo vascular, y también utilizar una serie de procedimientos, ¿no? Como el clipaje de las venas varicosas, ¿no? Cuando se presentan a nivel del esófago, o utilizar una serie de procedimientos, ¿no? Para limitar el sangrado y evitar también la esfacelación y el sangrado por el problema de las varices esofágicas, ¿no? La hipertensión portal puede ser prehepáticas, intrahepáticas y poshepáticas, ¿no? Como les decía, el tratamiento ya es básicamente médico y nosotros nos vamos a circunscribir mucho a las intrahepáticas, ¿no? Que es el incremento de la estructura y la resistencia a ese nivel. Cuando se da este incremento del, de la estructura por la cirrosis, ¿no? Entonces no hay una buena circulación y se dan la formación de cortocircuitos. Estos cortocircuitos van a hacer pues que se lleven las sustancias, la detoxificación no sea adecuada y finalmente hay una intoxicación o una toxicidad sistémica. El incremento de la presión a este nivel va a hacer que haya esplenomegalia, ¿no? De manera retrógrada, por eso es que se va a crecer el vaso, y la formación de varices esofágicas. Y también les mencioné en la clase pasada que esta hipertensión portal puede hacer que la presencia de hemorroides sea más frecuente, ¿no? Obviamente porque la circulación a este nivel está dada directamente hacia la vena cava, ¿no? Y esto va a incrementar, ¿no? Esta de aquí va a la vena cava, pero esta de aquí va hacia las las hemorroidales, y esos van a la vena porta, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde estén ubicadas los vasos hemorroidales, ¿no? Si es que son distales, probablemente puedan ser agravados por una hipertensión portal. Y la citis pues no es otra cosa que un incremento pues de la disminución de la presión oncótica y un incremento de la presión hidrostática que lleva pues al acúmulo de líquido dentro de la cavidad abdominal. Tratamiento de la citis no es quirúrgico, aunque siempre nos consultan, ¿no? Para el tratamiento de la paracentesis evacuatoria. Eso lo tiene que hacer el gastroenterólogo, idealmente dirigido con ecografía, para poder hacer una punción y sin causar lesión de otros órganos viscerales. La ictericia pues es el signo, ¿no? Que nos va a indicar la afección hepática tanto por enfermedad viral o por enfermedad metabólica. Sin embargo, pues la ictericia también puede darse por procesos enzimáticos, ¿no? Deficiencia como el síndrome de Gilbert, ¿no? El Kircher-Narham, que ustedes ya han visto, que por eso es que siempre tiene que ser valorada. Pero es importante que la ictericia siempre está en todos los calificadores de afección hepática. Entonces, van a ver ya ustedes cuando se hable de la clasificación, ¿no? La que más se utiliza es la de Barcelona, donde se va a estratificar, ¿no? El tipo de afección hepática que tiene, y de acuerdo a eso se va a dar el tratamiento
tratamiento. Igual la clasificación de Chai, ¿no? El PUC-Chai, el A, B, C, está basado también en las enzimas hepáticas, ¿no? En dos de sus componentes. Bueno, la ictericia, pues son la presencia de escleras y en la piel, ¿no? Y finalmente vamos a hablar un poquito de la hiatidosis, ¿no? Que es una enfermedad parasitaria que solamente de manera accidental se presenta en el humano, ¿no? No es otra cosa que un accidente, ¿no? Es una interrupción del ciclo biológico habitual de este parásito que finalmente lleva pues al acúmulo de quistes a nivel hepático. Es siempre hay que considerar que la afección hepática muchas veces es secundaria, que la afección principal que va a tener el hidátide, el trofismo, es hacia los pulmones. Por lo tanto, si ustedes en una tomografía o en una ecografía detectan una hidatidosis hepática, muy probablemente pueda tener una hidatidosis pulmonar. Y lo peor que pueden hacer, escúchenlo bien, lo peor que pueden hacer es emocionarse y decir, bueno, ¿sabe qué? Vamos a sacarlo del quiste hidatídico por la paroscopía. Y ni siquiera le toman una radiografía al paciente y finalmente, porque ha pasado, por eso se lo digo. Entonces entra con anestesia general, incrementa la presión intraabdominal y finalmente hay un incremento de la presión intratorácica y pulmonar y el quiste hidatídico eclosiona del pulmón, no del hígado. Y el paciente se muere por un shock anafiláctico, ¿no? Por una vómica que no pudieron controlar. Entonces, siempre que tienen el diagnóstico de enfermedad hepática parasitaria, tienen que hacer una evaluación pulmonar, ¿ya? Eso es importantísimo. Sí. No te escuché muy bien, disculpa. El tratamiento a nivel pulmonar también es quirúrgico, ¿no? Pero eso generalmente lo hace el cirujano de tórax. El tratamiento consiste básicamente en hacer una toracotomía. Muy poco se está haciendo por vía laparoscópica, tienen que ser quistes muy pequeños para hacer una toracoscopía, pero se hace generalmente una toracotomía, pues depende de dónde esté, y se hace una cirugía, se saca el quiste y se tiene que hacer un cierre, no solamente hemostático, sino aereostático, ¿no? Se están utilizando también bastante lo que son sutura mecánica, pero se utiliza la sutura que tiene unas grapas especiales, ¿no? De 3 líneas que te permite pues que tenga una solución aerostática, ¿no? Porque si no creas una fístula a ese nivel. El tratamiento igual es quirúrgico, pero hay que advertirlo, ¿no? Porque si no puede tener accidentes como el del mencioné. Entonces, el manejo clínico no es básicamente darle antiparasitarios, ¿no? Pero se tiene que dar antes y después de la cirugía. La piedra angular del tratamiento del quiste hidatídico hepático es la cirugía, ¿no? Sin embargo, para evitar diseminación, ¿no? Y para reducir o matar el parásito, se da los antiparasitarios, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Entonces, el tratamiento quirúrgico, en algunos casos percutáneos, se está utilizando muy poco porque ahora tenemos la laparoscopía y se puede controlar mucho mejor, porque percutáneo de todas maneras puede haber una filtración de una fibra peritoneal y farmacológico complementario, como les mencionaba, ¿no? Diferentes técnicas quirúrgicas, ¿no? Antes se hacía aspiración, drenaje y capitonaje, ¿no? Que el capitonaje no es otra cosa que el cierre. Ahora les voy a mostrar aquí un poco. El tratamiento del quiste hepático hidatídico tiene 2 fases, ¿no? El drenaje del quiste, que debe ser obviamente controlado. ¿Por qué? Porque si ese quiste hepático, hay una clasificación, la clasificación de Garvey, a ver si la pueden buscar, la ley, ¿no?
la clasificación de Garvey te da pues el estado del quiste, ¿no? Si está vital, si ha degenerado, o finalmente si está muerto o calcificado. 1, 2, 3, 4, esos son los que les he dicho, ¿ok? Entonces, de acuerdo a cómo encuentran ustedes, si tienen el quiste, este es el lóbulo derecho, izquierdo, ¿no? Tenemos un quiste aquí y hay vesículas hijas que están dentro del quiste. Si estas son vitales y ustedes no tienen la precaución y lo que se hace es evacuar y parte de este licor cae a la cavidad, obviamente hay una siembra peritoneal y esto va a ser una hilatidosis peritoneal, que es una complicación muy severa, ¿no? ¿Por qué? Porque después de eso vamos a tener que hacer una cirugía para extraer las vesículas que van creciendo en el tiempo. Y es todo un problema porque muchas veces compromete muchos órganos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en este procedimiento. El primer procedimiento es evacuar la vesícula, ¿no? Se da el tratamiento antiparasitario para poder hacer que estos parásitos mueran y evitar también que su capacidad de infección sea mayor, ¿no? Hay que reducirlo lo más posible. Sin embargo, esta evacuación tiene que ser controlada. Entonces, lo primero que se hace es administrar solución hipertónica, ¿no? Cloruro de sodio, ¿no? Al 33%, ¿no? O cloruro de sodio al 20%. Lo que tenemos más en el mercado es el hipersodio, el cloruro de sodio al 20%, que se le administra se inyecta en la vesícula del hidátide, ¿no? Después de eso se espera más o menos unos 3 minutos, ¿no? De 3 a 5 minutos, y se puede ya abordar y extraer, ¿no? Muchas veces se puede poner una llave doble vía, ¿no? De tal manera que se va ingresando y se va sacando el licor, ¿no? Y se va haciendo una especie de lavado para poder negativizar todo lo que es la evacuación. Entonces, lo primero que se hace es eso, ¿no? Hacer un drenaje controlado, ¿no? Evitando infección y diseminación de los hidátides que podrían estar vivos. Según la clasificación de Garvey, si está en un Garvey 3 o 4, es decir, son vesículas muertas, ¿no? O calcificadas, pues probablemente ya no hay necesidad de hacer esto, ¿no? Pero siempre se tiene la precaución de poder hacerlo, porque de repente estamos en estados intermedios, ¿no? No todas están muertas, las vesículas. Una vez que ustedes hacen la evacuación, les va a quedar un lecho. Les va a quedar un lecho. Esta es una capa que va a formar el hígado, que es la adventicia, ¿no? Esta es una capa que no tienen que extirpar, ¿ya? Y esa capa de adventicia hay que explorarla, si se puede, por la laparoscópica ayuda bastante, porque el laparoscopio puede ingresar ahí y ustedes tienen que ver si es que hay comunicación con los canalículos biliares. ¿Por qué es importante la presencia de esta comunicación? Si existe comunicación, todo lo que ustedes echen a este quiste puede pasar hacia la vía biliar y viceversa. La bilis puede salir por acá. ¿Cuál es el riesgo? Si esta secreción, esta sustancia que ustedes están utilizando es hipertónica y la usan haciendo que esta sea al 50% como antes se hacía, ¿no? Puede causar a la larga una lesión de los conductos biliares, ¿no? Y da pues lo que se llama una esclerosis, ¿no? De la vía biliar. Entonces, estas colangitis esclerosantes, ¿no? Finalmente van a llevar a deterioro del paciente, que incluso es una indicación de trasplante hepático, ¿no? Llevan a una insuficiencia severa. Pero también hay que advertir, porque si ustedes tienen comunicación con la zona biliar, vamos a ponerlo, creo que tenías ahí en verde, ¿no? Para que se note que es biliar, ¿no? Entonces,
si ustedes tienen comunicación con canalículos biliares, ¿no? Lo que hacen es poner una gasa, ¿no? Aquí, y encuentran que la gasa sale teñida amarillenta o incluso verdosa. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que poner puntos y suturar en esta zona, ¿no? ¿Para qué? Para que no haya la comunicación, o al menos esta se reduzca. Y lo otro que se puede hacer, sabiendo que va a haber aquí el hepático derecho, el izquierdo, y el hepático común, ¿no? Y su desembocadura, el páncreas, lo que se puede hacer es hacer una papilotomía, ¿no? Endoscópica para evitar el incremento de la presión en el árbol biliar. ¿Para qué se hace esto? Para evitar una fístula biliar. Si ustedes cierran esto, pero la presión aquí está incrementada fisiológicamente por el esfínter de Oddi, ¿sí? Y no le hacen un tratamiento complementario para disminuir esta presión, entonces esta filtración y esta fístula biliar puede ser una complicación que puede estar desde un absceso hasta una colangitis o incluso una peritonitis biliar. ¿Ya? Entonces es importante que ustedes detecten si es que hay comunicación hacia el árbol biliar. Una vez determinado eso, lo que pueden hacer es cerrar los bordes. Laparoscópicamente lo que se hace es cauterizar todos los bordes y queda pues el quiste así, con eso cauterizado, ¿no? Más o menos así. Pero lo otro que se puede hacer más en cirugía abierta es el capitonaje, ¿no? El capitonaje son poner puntos que lo que van a tratar de hacer es reducir lo más posible la cavidad, ¿no? Sin daño de la adventicia y sin daño de los conductos biliares, cogiendo básicamente toda la parte de la reacción que ha tenido aquí con la adventicia y tratando de juntarlo, ¿no? Eso se llama el capitonaje. Entonces hay dos formas, ¿no? Cauterizar el borde, hacer una orla, se le llama, que es una especie de basta que se le da a todo el borde, y la otra son poner puntos para hacer el capitonaje. ¿Cuál se usa más? Generalmente se hace solamente dejar el quiste abierto. Ahora, si nosotros dejamos ese quiste abierto, de todas maneras hay que poner drenaje. Esos son uno de los pocos casos donde la cirugía hepática y la cirugía general en sí, ¿no? Digestiva, va con un drenaje. ¿Por qué? Porque puede coleccionarse secreciones ahí, o si hay comunicación biliar, filtración de la misma y finalmente causar abscesos, ¿no? Entonces, la aspiración controlada, el drenaje y el capitonaje o la marsupialización. La marsupialización es dejar todo esto así cerradito, ¿no? Como una marsupia. Los marsupiales tienen una bolsa, ¿cierto? Entonces, esa es una bolsa que es virtual, ¿no? Que solamente se va a llenar cuando haya pues, contenido líquido ahí. Entonces, la marsupialización también es una forma, pero hay que considerar que no tenga esta posibilidad de comunicación biliar, ¿no? La excisión completa del virus. En algunos casos, no se recomienda mucho, pero en algunos casos se puede hacer una hepatectomía, la extirpación del lóbulo comprometido, sobre todo cuando son quistes muy grandes y prácticamente no te dejan, sobre todo en el lado izquierdo, por ejemplo, no te dejan mucho parénquima. Entonces es más sencillo hacer una hepatectomía no reglada para poder quitar el quiste hidatídico. Sin embargo, esto está en discusión. ¿Por qué? Porque están sacando no solamente la enfermedad, sino también tejido y parénquima sano. Entonces, si es que esto les va a llevar a una volumetría limítrofe, no es lo recomendado, ¿no? Los que hacemos cirugía benigna y no hacemos trasplante, generalmente tenemos una conducta más conservadora. Los que hacen resecciones hepáticas extensas o trasplante hepático tienen una conducta más agresiva sobre la misma patología. Es importante que haya un equilibrio entre ambas especialidades, ¿no?
Y la cirugía laparoscópica, pues se puede dar muchas opciones para el tratamiento. Definitivamente antes se contraindicaba. ¿Cuáles eran las indicaciones para poder hacer cirugía laparoscópica para hidatidosis hepática? Que el quiste tenga menos de 10 centímetros, que el quiste sea periférico y sea único, ¿no? Entonces hay un signo que cuando ustedes entran por la laparoscopía, dicen, bueno, ¿cómo vamos a encontrar el quiste? Tienen dos posibilidades. Una de ellas es haciendo una ecografía endoscópica. Se introduce un transductor de 12 milímetros y a través del transductor se pone sobre el parénquima hepático y se va a ver si es que dónde está el quiste y dónde se ubica. Pero también hay el signo del jumbo. Ustedes han visto el jumbo, pero que no lo conocen, ¿no? Que era un avión así, de esa forma. Este es el signo del jumbo, ¿no? Ustedes ven el parénquima hepático y después ven cómo se va a incrementar y hay una pérdida pues, de esa continuidad o esa curvatura fisiológica que tiene el hígado. Ese signo nos ayuda para determinar dónde está el quiste, porque ustedes van a ver el parénquima probablemente. Lo usual es que solamente hay una elevación del parénquima, pero no van a notar el quiste nacarado, blanquecino, ¿no? Eso es muy, muy difícil. Generalmente tienen que guiarse de algunas condiciones que sí te puedan llevar a eso, ¿no? El signo del jumbo, ¿no? Creo que todavía hay los jumbos, ¿no? Esos aviones que tenían solamente en la parte superior, ¿no? Al piloto y todo el resto, pues era ya la cabina, ¿no? Donde estaban los agentes. Esta es la corrección de Garvey, ¿no? Que puede hacerse también por ultrasonido. También tiene una repercusión tomográfica, pero el tipo 1 es una colección líquida pura. ¿Aquí será vital o no? Solamente el quiste es una colección líquida pura. O sea, dentro del quiste encontramos eso, una colección líquida pura. ¿Estará vivo o estará muerto? Está vivo, claro, es la madre, inclusive, la matrix, ¿no? El 2 es una colección líquida con membranas separadas de la pared. También hay vitalidad, pero probablemente es menor. El Garvey 3, colección líquida con múltiplos septos y vesículas hijas. Hasta aquí también está vivo, ¿no? Y tiene vesículas hijas. 4 es contenido quístico hiperecoico heterogéneo. Probablemente aquí ya se ha metido un germen por la vía biliar, ¿no? Y ha causado degeneración. Y el Garvey quinto o 5, ¿no? Es cuando un quiste de pared densa o también calcificada, ¿no? Aquí tampoco probablemente esté vital el quiste, ¿no? Esa es la hidatidosis, la ultrasonografía y la tomografía. Como tenemos un Garvey 1, ¿no? Esta es la resonancia, ecografía, resonancia y tomografía. Las imágenes muy parecidas, ¿no? Y este es el Garvey 2, ¿no? Con membranas ahí. El 3, 3A y 3B, ¿no? Con vesículas hijas, ¿no? ¿Ven? Vesículas hijas aquí. El 4, ¿no? Donde ya hay degeneración y ahí no está muy localizado. ¿Ven? Hay varias imágenes ahí, no se diferencian las partes quísticas. Y el 5, pues, donde ya hay calcificación. Miren, aquí está todo engrosado, ¿no? Radiopaco, y aquí se ve, sí, ya totalmente calcificado. Listo, entonces el tratamiento puede hacerse, como les mencionaba, con cirugía abierta, ¿no? Radicales, los que decía la hepatectomía, ¿no? O las segmentectomías, ¿no? Como la pericistectomía y disección hepática, o las conservadoras, ¿no? Como la quistectomía parcial, la marsuperización que les mencioné, la quistostomía, que solamente es abrir o destechar el quiste, ¿no? De tipo posadas, ¿no? Y la mínimamente invasiva tenemos la laparoscópica, que es la que se prefiere hacer actualmente, la percutánea y la robótica, ¿no? La percutánea, pues hay que tener mucho cuidado, esto sí tiene que hacerse muy controlado para que no haya pues, vaciamiento o pérdida de licor y datos.
Este es otro tipo de tratamiento que es el wash and wait, o sea, el ver y esperar, ¿no? Con tratamiento solamente médico para ver si esto se va reduciendo. Obviamente tiene riesgo, ¿no? Porque ¿cuál es el riesgo? Que si el paciente tiene un quiste atípico, pues tiene un golpe o se revienta el quiste y se hace una siembra peritoneal, ¿no? Pero en algunos casos sí también es una conducta, sobre todo en pacientes que tienen mucho riesgo para cualquier procedimiento quirúrgico. Y el tratamiento médico es por los benzodiazepinas, ¿no? Albendazol, mebendazol y el praziquantel, que son antiparasitarios. Se utiliza mucho ahora para el tratamiento previo a la cirugía y después, hasta 3 semanas después, el tratamiento post cirugía para evitar la posible diseminación que pueda haberse dado en el transcurso quirúrgico. La inactivación del Colex, ya les mencioné, que se hace con hipersodio al 20%, dejando durante 3 minutos y luego de eso se hace el lavado. La quimioprofilaxis con albendazol a 10 miligramos por kilogramo día, que puede realizarse hasta una semana o un mes antes de la intervención, ¿no? Y se puede continuar hasta un mes, 4 o 6 semanas después de la intervención quirúrgica. El manejo de la cavidad residual, ya les había mencionado, ¿no? Cuando esto se evacúa, se puede visualizar y no se olviden siempre de ver que no haya compromiso o comunicación con el árbol biliar. Las radicales se extirpan la membrana parasitaria y la zona periquística. La zona periquística es la denominada adventicia, que es parénquima hepático, que es reaccional, ¿no? Ha tenido una reacción sobre el quiste para limitar su crecimiento, pero es parte del hígado, ¿no? El procedimiento, pues la ventaja es reduce la fístula biliar, obviamente si se extirpa todo eso, disminuye las recidivas y no hay pues la vesícula exógena, ¿no? Y las técnicas específicas, la marsupialización, la periquisectomía parcial y la resección total periquística. Aquí tenemos el resultado de los quistes hepáticos, ¿no? Este es un hígado derecho. En esta imagen, por ejemplo, es importantísimo hacer una volumetría hepática, ¿no? Porque miren que el quiste, si ustedes están pensando en hacer una hepatectomía derecha, está involucrando muchísimo parénquima y de repente el parénquima residual no va a ser suficiente para mantener. ¿Cuánto necesitamos? Eso lo van a decir probablemente mañana o cuando tengan la clase. ¿Cuánto de hígado necesitamos para poder vivir? ¿Qué porcentaje? ¿Cuánto? 40%. 60, 50. No, ya mañana van a... No, no es tanto. No es menos del 50, sí. 30. No, 10. Vaya le pregunta a Carlos. Y aquí están los quistes diatídicos, ¿no? También se ve en esta imagen infográfica lo que hay que hacer. Hay una técnica descrita por el doctor de Vinatea, en el libro de Ciencia y Práctica de Cirugía Laparoscópica, para ver cómo se hace el abordaje de estos quistes diatídicos. Como les decía, antes se decía que más de 10 centímetros no se debiera hacer, o si son múltiples también por la laparoscopía. Pero ya se tiene mucho más práctica y experiencia también, y se puede hacer pues el manejo de quistes múltiples, incluso mayores de 10 centímetros, sin problemas. Esta es la membrana. Listo.